En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Gloria a Dios. Sí, soy mexicano. Ahí nací y hasta que yo muera seguiré siendo mexicano. Así que bendiciones, hermanos, a todos en la casa del Señor. Qué privilegio es poder estar en la casa de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad y a los pastores que me dan este tiempo. Iniciamos viendo los salmos. Quiero invitarles nuevamente al libro de los salmos, el Salmo 37, y nos ponemos de pie. Vamos así a predicar la palabra de Dios. Vamos a meditar en estos primeros 10 versículos. Salmo 37. Salmo 37 del 1 al 10 vamos a estar leyendo por ahora. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta casa, en esta noche, en esta tarde? Aquí está la presencia de Dios. No permita salir de este lugar usted sin sentir esa presencia. Vamos a estar leyendo Salmo 37, versículo 1 al 10. Vamos a estar leyendo con el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos leamos juntos, hermano. Que estos 10 versículos se queden bien grabados en nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mi boca, Señor. Que cada uno de mis hermanos que están reunidos en este lugar, Señor, al salir de este lugar, Señor, tu presencia, Señor, haya crecido, Señor, abundantemente en sus vidas, Señor. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministra en esta tarde, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz como tú quieras y toma la libertad para hacer con nuestras vidas lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Así le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Quiero hablar acerca del tema, la actitud correcta en el proceso de Dios. Dicen los conocedores de la palabra de Dios que no hay mejor mensaje para expresar que aquel que se ha vivido. Hace unos años atrás, este Salmo 37, y no voy a hablar de los 40 versículos, solamente los primeros 10, impactó mi vida y cambió mi vida. Porque llegó un momento que yo dije, Señor, ¿cuándo va a llegar mi día? Yo te estoy sirviendo, yo estoy dando lo mejor de mi vida, estoy obedeciéndote, pero yo veo que no hay prosperidad en mi vida. Mas sin embargo miraba a los malos, miraba a los malignos, a todo aquel que yo miraba que según mi criterio no estaba haciendo la voluntad de Dios, y yo lo miraba a él prosperar. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Recuerdo que en una madrugada me levanté buscando el rostro de Dios, y a mí personalmente por las mañanas me gusta mucho ir al libro de los Salmos. Y entonces mi Biblia, o mejor dicho el Señor, me fija los ojos al Salmo 37. Y aquí en el Salmo 37, el versículo 5, fue uno de los primeros versículos que yo aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque marcaron mi vida.
Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es una promesa que el Señor nos da para todos y cada uno de nosotros. Todos, sin lugar a duda, hermanos, en este momento donde usted está, algunos acaban de llegar, otros ya tienen años en la iglesia conociendo del Señor, pero todos y cada uno de nosotros estamos en el proceso de Dios. Usted y yo estamos en las manos del alfarero. Dios quiere obrar cosas en nosotros, pero muchas veces nos distraemos y nos salimos fuera de la voluntad de Dios. En esta tarde yo le pido a Dios, he estado orando, que el Señor a través de este mensaje, hermano, lo pueda a usted enfocar hacia el proceso de Dios. Cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, de repente vemos personas que ni siquiera conocen de Dios y están prosperando. De repente vemos a personas que algún día vinieron a la iglesia y no son fieles a la iglesia, no son fieles al Señor, y los ve usted prosperar. Y le voy a hablar de mí, yo no le voy a hablar de usted. Y yo decía, Señor, ¿cómo es esto? No entiendo. Si yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, yo estoy dando mi tiempo, mis diezmos, mis ofrendas, te sirvo todos los días, trabajo 40 horas al día, luego me voy para la iglesia, te sirvo, y yo no veo prosperidad en mi camino. Y el Señor contesta. ¿Cuántos saben que cuando nosotros vamos delante de Dios con un corazón sincero y humilde y le pedimos una petición a Dios, Él contesta? No siempre como nosotros queremos, pero el Señor contesta. Y yo recuerdo esa mañana que empecé a leer estos versículos, hermano, y el Señor empezó a hablar a mi vida. Y yo traje a conclusión que el camino del malo, aparentemente, escúchame, para nosotros es mucho más fácil que para aquel que está haciendo la voluntad de Dios. El malo fácilmente recibe su milagro, según nuestro criterio. El malo, el que no hace la voluntad de Dios, lo vemos que aún en su trabajo prospera. Y nosotros decimos, ¿y yo cuándo, Señor? Desde mi país te he venido sirviendo, ahora aquí en este país yo sigo buscando de tu presencia, pero ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo es el número premiado que yo tengo? Alguna vez no hizo línea para ir a un lugar y parece ser que su número nunca llegaba. Anunciaban los números de todos y el mío muchas veces, a mí me pasó más de una vez que el mío se olvidaron. Entonces muchas veces esperamos la bendición de Dios y decimos, ¿yo cuándo? ¿Por qué los demás prosperan? ¿Por qué los demás avanzan en la iglesia? ¿Por qué aquel ya tiene una casa nueva y yo no puedo tener una casa nueva? Y delante de mi criterio es una persona mala. Pero déjeme decirle, hermano, que muchas veces cuando viene este proceso a nuestras vidas, nosotros nos distraemos y en lugar de enfocarnos en nuestra relación con el Señor, empezamos a enfocarnos lo que los demás están haciendo o no hacen. Y perdemos la bendición de Dios. Entonces, este salmo lo escribió el salmista David. David tiene una de las mejores declaraciones que la Biblia nos habla acerca de una persona. Yo no he encontrado en toda la Biblia donde Dios dice de alguien, Él es de acuerdo a mi corazón. Y Dios lo dijo de David. O sea que David sabía lo que hacía. Muchas veces pensamos que en los salmos solamente vamos a encontrar una poesía o un canto. Pero yo a través de los salmos he encontrado sabiduría, ¿sabe usted? A través de los salmos yo he encontrado que el Señor marca diferentes pautas para el proceso donde Él nos tiene. En este proceso donde Dios nos tiene, tenemos que confiar plenamente en Dios, hermano. 100%, no el 98%, no el 99%, 100% tengo que confiar que aunque los demás estén prosperando, va a llegar el día que yo voy a ser prosperado igual que los demás. Pero si yo hago la voluntad de Dios. Cuando el malo prospera, dice este salmo, que ellos no permanecen prósperos por siempre. Momentáneamente. Aparentemente a nuestros ojos vemos que los malos, los que no se merecen la bendición de Dios, vemos que están prosperando, pero no es para siempre. Cuando usted y yo obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, hermanos, la bendición de Dios permanece para siempre. Dice el Señor en su palabra que Él es la vida eterna, no es una vida momentánea. El Señor en su palabra nos dice que todo lo que Él nos da perdura para siempre.
De hecho, el Dios al que yo sirvo es el principio y es el final. Fuera de Él no hay nada. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Quiero llevarle a ese primer versículo que leímos. Y aquí es donde empieza la enseñanza. Esta es solamente la introducción. Fíjese lo que dice el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí se nos aconseja dos cosas importantes de acuerdo a los malignos. Se nos dice primero que no seamos impacientes y que no tengamos envidia. ¿No le ha pasado que en el trabajo usted está haciendo la voluntad de Dios? Usted está haciendo las cosas correctas y de repente, como decimos, el mundano que trabaja con nosotros le dan aumento y a nosotros no. ¿Y qué nos pasa? Nos empezamos a distraer. Mira, ¿cómo está esto? Si este hijo del demonio recibió un aumento y yo que soy un hijo de Dios no tuve el aumento. Y por ahí empieza el enemigo a entrar en nuestras vidas. La impaciencia, la palabra original de la impaciencia es apecedumbrar, encolarizar, enojarse. Aquí no hay nadie que se enoje, ¿verdad? Solo yo sí me enojo. Cuando veo que a otro le va mejor, yo empiezo a enojarme. Pero aquí el Señor, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Hay una parte del fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. ¿A cuántos les gusta la paciencia? A casi nadie le gusta la paciencia, porque tenemos que pasar por los problemas, tenemos que pasar por las luchas para que luego venga la paciencia. Y entonces nosotros vemos a otros prosperar y nos desesperamos, nos impacientamos. ¿Yo cuándo? ¿Por qué siempre yo soy el último? ¿Por qué siempre Dios bendice a otros y de mí se ha olvidado? ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos son carnales. Y el enemigo viene y empieza a hablarnos al oído. Mira, Dios ya bendijo a aquel. Dios bendijo a tu hermano. Dios bendice a los que están afuera en el mundo, a los que se están metiendo drogas, pero a ti no te bendice. ¿No tiene usted amistades? ¿No tiene usted vecinos que están prosperando y usted nunca prospera? Y usted dice, Señor, ¿cómo es esto? Si yo soy tu hijo y tu palabra me dice que tú eres el dueño del oro y la plata, pero los demás, los impíos, están prosperando y yo no. Empezamos a dudar de Dios. Para eso es que el enemigo trae estas consecuencias. Para eso es que el enemigo empieza a ponernos la vista nuestra en aquellos que están prosperando. Y yo digo, Señor, ¿y cuándo me toca a mí? Pero el Señor nos recuerda en esta porción: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No seamos celosos. Si Dios prospera a una persona, hermanos, gocémonos. Si Dios prospera a alguien en el ministerio, gocémonos. Muchas veces decimos, Él no se lo merece. Eso es entre Él y Dios. Pero yo he aprendido que cuando Dios bendice a una persona, hermano, yo la bendigo, me alegro con Él y amén, gloria a Dios, seguimos para adelante. Porque si yo estoy enfocado en el ministerio de todos los que me rodean, si yo estoy enfocado en cuántos autos tienen los que me rodean y yo ni siquiera tengo auto, yo me voy a desviar de la presencia de Dios. Va a llegar el día que ya mis ojos no van a estar puestos en el Señor. ¿Por qué? Porque vino la impaciencia, vino la envidia y corrompieron mi corazón. Dice el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Este versículo continúa exhortándonos para que comprendamos el tipo final o el tiempo final que les espera a los malvados. Y nosotros los envidiamos. Pero aquí el salmista nos recuerda que nosotros no podemos ser como los malos, porque ellos terminarán pronto. Hay un tiempo de límite para ellos, para aquel que hace la maldad, para aquel que no está en la voluntad de Dios. Hay un tiempo donde ellos no podrán seguir siendo prosperados. Mas aquí el salmista nos recuerda a usted y a mí
que si nosotros perseveramos en el camino del Señor, Él a su tiempo nos va a bendecir. Y la bendición que viene de parte de Dios, hermano, dura para siempre. Así que no nos desesperemos, no seamos impacientes. La bendición que usted está esperando, el Señor ya la tiene lista y preparada para usted. Siga creyendo en el Señor, no se desespere. Cuando llegue esa bendición, ¿sabe por qué va a llegar? Porque Dios consideró que era el tiempo indicado para que usted y su familia sean bendecidos. ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, hay ministerios dormidos? Hay quienes dicen que los ministerios mueren, pero yo no creo que el ministerio muere, porque lo que Dios da no muere. Hay ministerios dormidos, ¿por qué? Porque no hemos sabido esperar. Hemos puesto nuestros ojos en aquel que va avanzando más lejos de nosotros. Nos hemos distraído. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos manejando y de repente volteamos y nos distraemos? Muchos han perdido la vida. A mí en alguna ocasión me pasó que volteé y sentí que el auto se hizo para un lado y empezó a dar vueltas. ¿Qué pasa si nos distraemos? Perderemos el enfoque. Y cuando nosotros estamos en el proceso de Dios, el enemigo quiere que perdamos el enfoque. Así que estos primeros 2 versículos, el salmista nos dice lo que va a pasar con los malos. Y nosotros los envidiamos. Pero aquí el salmista nos dice, lo que ellos tienen no va a perdurar para siempre. Pero si tú haces la voluntad mía, si tú sigues haciendo la voluntad de mi Padre, tú a tu tiempo tendrás la recompensa y tendrás la bendición. Los próximos versículos, el salmista nos da algunas recomendaciones. ¿Qué hacer en ese momento? Cuando yo empiezo a ver que los demás están prosperando, aún los impíos, aún los que no conocen de Dios, aún los que están tibios en la iglesia. Entonces el salmista aquí en el versículo 3 empieza a dar unas recomendaciones. Fíjese lo que dice el versículo 3. Confía. ¿En quién? En Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para alcanzar esa bendición en medio del proceso de Dios? Tenemos que confiar. En la confianza está la fe. En la fe está la persistencia. La fe que nosotros tenemos de parte de Dios es para siempre. Si yo un día creo y el próximo día no creo, eso no es fe. Entonces nosotros, nuestra fe siempre tiene que estar puesta en el Señor. En los tiempos malos, en los tiempos difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos de la enfermedad, en los momentos difíciles para nosotros, usted y yo necesitamos confiar en el Señor. Esta palabra confianza en el original significa apoyarse, respaldarse en algo. Nosotros muchas veces confiamos en personas, confiamos en nuestro trabajo, en nuestra cuenta de banco, pero nunca confiamos en Dios. Si usted y yo queremos alcanzar la promesa de Dios, usted y yo necesitamos confiar en aquel que es más que suficiente. Usted y yo necesitamos confiar en aquel que ha dicho que en todo momento va a estar con nosotros. Proverbios 3:5 nos habla también de confiar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia, significado de conocimiento. Muchos pensamos que porque ya sabemos mucho, la tenemos toda ganada. Pero ¿sabe qué? Si usted es un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, mi confianza tiene que estar siempre puesta en Jehová Dios. Nunca en nada material, nunca en ninguna persona. Amo a mis hermanos en la fe, pero mi confianza no está puesta en nadie. Mi confianza está puesta en el Señor. ¿Sabe por qué? Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. ¿Sabe por qué la confianza tiene que estar puesta en el Señor? Porque el Señor es eterno. Nosotros no. Quizás acá hay alguien que tiene confianza en mí. Siento decirle malas noticias.
yo no voy a durar para siempre. A mí me gustaría vivir 100 años, pero 100 años no es mucho. Usted y yo necesitamos poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Cuando no pasa lo que queremos, hermanos, dejamos de creer en Dios y empezamos a renegar de Dios, empezamos a renegar de sus promesas. Ya no venimos a la iglesia, ya no leemos la palabra, ya no oramos, ya no hablamos a los demás del Señor. Empezamos a menguar en nuestra fe. Y llega un momento que nosotros espiritualmente nos moremos completamente, porque dejamos de confiar en el Señor. Así que si usted quiere alcanzar la promesa de Dios, confíe en el Señor. Viene el versículo 4, donde el salmista nos da otro consejo. Este me encantó, y aquí fue donde el Señor rompió mi corazón. Fíjese lo que dice el versículo 4: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse? Experimentar con gran placer y gozarse en la presencia de alguien. En el caso nuestro, aquí el salmista nos dice que nos deleitemos en el Señor. A mí me da risa muchas veces cuando estamos en la alabanza. Quien dirige la alabanza nos dice: hermano, levanten las manos que el Señor está aquí. Y muchos ni siquiera levantamos las manos. Vamos a levantar las manos porque la presencia de Dios está aquí. Y yo estoy pensando, tengo que hacer la renta. Ya van a ser las 4. Tengo que ir a mi tercer trabajo porque mañana trabajo mi cuarto trabajo. ¿Qué voy a hacer la semana que viene si no tengo dinero para pagar mi renta? Es decir, yo no me estoy deleitando en el Señor. Estoy viendo el deleite de los seres que no creen en Jesús, de los malvados. Y por eso el Señor muchas veces tiene que poner algo en nuestra vida para llamar nuestra atención. Y el salmista sabía, por eso él decía: deleitémonos. Cuando la gente nos vea, hermanos, nosotros tenemos que mostrar que hay gozo, que hay vida. Muchas veces nos preguntamos: hermano, ¿cómo estás? Pues ahí, hermano, con mis dolores. No, tenemos que deleitarnos. Hermano, otra vez sigo enfermo de esto, sigo enfermo de hecho. No, deleitémonos en el Señor. Queremos alcanzar las promesas del Señor, tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. Siempre, en todo momento, pongamos nuestra mirada a aquel que es fiel, en el Señor Jesucristo. Así que por eso nosotros que decimos ser cristianos, siempre tengamos el gozo del Señor, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque muchas veces trabajamos y nos cansamos y decimos: pero ¿qué me pasó? Está bien que ya no tengo 21 años, pero sigo cansado. ¿Sabe qué pasa? Dejamos de gozarnos en la presencia de Dios. Ya ni siquiera el mejor canto, ya ni siquiera la mejor alabanza nos hacen sentir el gozo del Señor. Usted y yo, si somos hijos de Dios, hermano, y estamos en el proceso del Señor, usted y yo necesitamos deleitarnos en la presencia del Señor en todo momento. Olvídese de cómo prosperan los que le rodean. Olvídese de cómo prospera el malo. Que a su tiempo, si usted se deleita en la presencia del Señor, el Señor le dará su bendición, el Señor le dará su milagro. Pero necesitamos deleitarnos en el Señor. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón porque estamos haciendo la voluntad de Él. Hacer la voluntad de Dios no es más que hacer la palabra de Dios. Muchas veces en el proceso empezamos a deleitarnos y sucede que vemos personas que son malvadas, que no están haciendo la voluntad de Dios, y el Señor los bendice a ellos, y a nosotros el gozo se nos va. Dejamos de congregarnos, dejamos de alabar a Dios, dejamos de servirle. Y es por eso que el salmista sabía esto. Por eso en el versículo 4 le dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Alguien una vez preguntó, y yo me puse a meditar en ese versículo: ¿qué necesito hacer para que mi oración sea contestada? Fíjese lo que dice ahí: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que en nosotros tiene que haber gozo. El gozo del Señor siempre tiene que estar en nuestras vidas, para que el Señor muestre su mano en misericordia para nosotros. Y luego viene el versículo 5. Esto se empieza a poner bueno. Fíjense lo que dice. El salmista nos aconseja que encomendemos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué significa encomendar? Significa entregar mi vida. Para que el Señor pueda usar mi vida y pueda bendecirme, yo necesito encomendar mi vida completamente a Él. No el 80, no el 90, no el 99%, el 100%. Aquí el salmista estaba diciendo: ¿quieres prosperar tú en tu camino? ¿Quieres tener las bendiciones que tú ves que los malos están recibiendo? Aquí el salmista decía: encomienda, entrega tu vida por completo. Para nosotros es fácil venir 3 horas a la iglesia y ponernos, como decía un pastor el otro día en la televisión, el traje de santurrón, y salir y ponernos el traje del mundo. Eso es fácil. Pero entonces, ¿dónde va a estar el Señor en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos ver la bendición así como Dios bendice a los demás? Porque no hemos encomendado nuestras vidas por completo al Señor. Hermanos, si nosotros queremos vivir una vida de abundancia, una vida donde podamos disfrutar la presencia de Dios, usted y yo necesitamos entregarnos por completo al Señor. En nuestro trabajo, en nuestra casa, nuestra familia, en todos lugares, usted y yo necesitamos darnos por completo al Señor. Y alguien dijo por ahí, recién lo escuché: hermano, eso no es fácil. No es fácil. Yo estoy de acuerdo con usted. No es fácil. Pero es la única manera que me va a llevar a mí a la presencia de Dios, y es la única manera que yo voy a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mí. Y en ese proceso nosotros vamos a encontrar muchas interrupciones, porque vamos a decir: ¿por qué el hermano aquel no lo hace? ¿Por qué el hermano de acá no lo hace? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Sabes por qué? Porque tu vida no depende del hermano ni depende del hermano. Mi vida depende solamente de Dios. Y el salmista lo decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ahora fíjese, se pone interesante esta historia, esta enseñanza. Fíjese lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En la medida que nosotros comenzamos a entregar a Dios aquello que nos molesta, sea de conducta o sea de la manera que yo sirvo al Señor, o algún asunto personal que me aflige, o alguna enfermedad que está llegando a mi familia, o algún enemigo, alguna persona que yo considero que me está haciendo de tropiezo, cuando nosotros lo entregamos, dice ese versículo, Él nos va a hacer justicia y tu derecho como el mediodía. ¿Qué es lo que te preocupa, hermano, en esta tarde? ¿Qué te impide gozarte en la presencia de Dios? ¿Qué te impide poder experimentar la presencia de Dios cuando tú llegas a la casa de Dios? ¿Economía? ¿Finanzas? ¿Problemas familiares? ¿Enfermedad en tu cuerpo? ¿Por qué no se lo entregamos en esta tarde todo eso a Dios? A mí me gusta cuando terminamos el servicio y hacemos el llamado al altar. Me gusta la manera en que Dios obra, porque puedo venir con un corazón sincero y no le tengo que decir a nadie. Solamente vengo al altar, el pastor ora por mí, le entrego mi situación a Dios y Él obra. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre. Si hay algo que está llegando a su vida, si hay algo que de repente le está quitando esa paz, entrégueselo al Señor. Nosotros no podemos caminar en esta vida con esas cargas, pecado, distracción, lo que sea.
Hermano, ¿qué voy a hacer el día de mañana si yo no tengo trabajo? Despreocúpese. Si usted le cree a Dios, el Señor le va a dar su trabajo. Y yo lo digo por experiencia. Yo en 3 semanas también me quedo sin trabajo, pero ¿sabe qué? Y más de una vez que yo hablo con los hermanos, me dice: hermano, no te preocupes, el Señor tiene un trabajo mejor para ti. Y de repente cuando pasa algo así, nosotros decimos: pero ¿cómo le voy a hacer para encontrar trabajo? ¿Cómo le voy a hacer para solucionar mi problema? Pero fíjese, el salmista decía: llegará el Señor, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aleluya. Tenemos a un Dios justo. Él no se queda con nada, hermano. Usted le obedece, Él le bendice. Usted desobedece, Él no puede bendecirle. Así de fácil. Ese es todo el tema de la Biblia. Yo obedezco, Él me bendice. Yo desobedezco, Él no me bendice. Punto. Si entendiéramos estas 2 líneas, nuestra vida como cristianos sería siempre vivir en victoria. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, fíjense lo que nos dice. Aquí hay una palabra poderosa. Dice: por nada estéis afanosos, o no se afanéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afane por nada, no nos afanemos de nada. La economía, la salud, lo que sea, no se afane en nada. Pero ¿qué nos dice Dios aquí? Llévalo a Dios en oración. ¿Sabe cuándo vamos en oración a Dios muchas veces? Y lo digo por mí, para que no se enoje conmigo. Ya después que yo metí la mano en el asunto y vi que no funcionó, entonces: Señor, ayúdame. Cuando debería de hacer lo contrario. Cuando yo esté en medio de la lucha, en medio de la circunstancia, lo primero que tengo que hacer: Señor, aquí está mi jefe, no lo aguanto, pero tú encárgate de él. Por ahí muchos tienen malos jefes, los compadezco. Pero luego sigue diciendo el versículo 7 en Filipenses 4: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos estar en medio de la guerra, pero cuando llega la paz de Dios, hermano, que se caiga quien se caiga, pero yo sigo alabando a Dios. ¿Qué hacemos cuando no podemos experimentar esa paz? Nos vamos de la iglesia, dejamos de leer la Biblia, nos vamos, abandonamos la palabra de Dios, abandonamos todo tipo de relación que tiene que ver con la palabra, y mi vida llega a ser miserable. Hace como un par de años estaba enseñando en el instituto y un hermano se acercó. Ya no venía al instituto. Yo le digo: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás viniendo? Y él me dice: hermano, es que yo no estoy bien delante de Dios y no puedo seguir como hipócrita. Le digo: pero hermano, tú has hecho las cosas mal. ¿Por qué no buscas de Dios y Él va a alinear tu situación? Él no me quiso decir lo que le estaba pasando en ese instante, pero dijo: no sé, hermano, creo que no voy a seguir estudiando. Le dije: bueno, vamos a estar orando para que tú puedas arreglar tu problema. Pasaron los meses y me dijo: hermano, es que estoy viviendo con una muchacha. Nos pusimos a tener relaciones y está embarazada. Dije: oh sí. Y le pregunté nuevamente. Lo primero que vino a mi mente, le digo: ¿sigues yendo a tu iglesia? Dice: no. Entonces, ¿qué pasó? Él no buscó la guianza de Dios, sino al contrario, se fue alejando más y más de Dios. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Todos vamos a tener muchos problemas. Todos vamos a enfrentar luchas, todos vamos a enfrentar pruebas, pero cuando eso venga, tenemos al Señor que nos ayuda. Él está esperando que cada uno de nosotros podamos ir a Él en oración y poder experimentar de esa paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando usted está buscando de la paz de Dios, vienen las luchas, vienen las pruebas, y usted sigue confiando en el Señor. Esa paz yo no la puedo explicar, porque simplemente está en usted. Están los problemas, están las luchas, pero esa paz está ahí. Esa paz está ahí. El salmista sigue hablando en el versículo 7: guarda silencio ante Jehová. Aquí hay unas palabras que nos parecen imposibles
de entender lo que está diciendo el salmista. Y espera en Él. ¿A cuánto les gusta esperar? A mí no. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuántos les gusta guardar silencio cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando le dicen tú eres un hijo de... Muchos abrieron los ojos, pensé que iba a decir toda la declaración. ¿A quién le han dicho así? En México decimos nos recuerdan el 10 de mayo. En México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. Pero para no decir la expresión completa, decimos me recordó el 10 de mayo. ¿Y cuántos cuando nos agravian, nos dicen algo, nos quedamos callados? ¿Verdad que no? Al contrario, les decimos dos más a ellos. Y el salmista que aquí nos está diciendo, guarda silencio ante Jehová. Pero ¿sabe qué es el guardar silencio ante Jehová? Significa que solamente tengo que hablar con Él. Dejo de hablar con el que me está causando problemas y le digo al Señor lo que me está pasando. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La palabra de Dios, hermano, es bien clara, pero nosotros muchas veces no queremos entenderla. Aquí el salmista le decía, en momentos de la lucha, en momentos de la prueba, cuando tú estés en el proceso de Dios, guarda silencio, no te alteres. ¿Cuántos de los que están casados aquí, cuando hay una riña, prefieren quedarse callados? Casi nadie. Todos hacen una competencia a ver quién habla más fuerte. Tú me hablas, yo te hablo, y están ahí jalando para allá y para acá. Pero si se callara uno, la situación se iba a resolver más pronto. Pero es como si fuera una competencia a ver quién tiene la voz más alta. Y ahí está el termómetro diciendo a ver cuál tiene la voz más alta, o el hombre o la mujer. Algunos se ríen porque les pasó, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él a su tiempo, hermanos, va a cumplir lo que te ha prometido. Dios nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo. Un pastor en la televisión el otro día decía, Dios es hispano, llega justo a tiempo. Y dice que los americanos siempre llegan antes de la hora asignada y los hispanos siempre llegamos a tiempo. Pero creo que le falló, porque nosotros como hispanos normalmente llegamos tarde. Entonces yo le dije, ese es un buen pastor, porque digo que los hispanos siempre llegábamos a tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de la lucha, hermanos, guarde silencio ante el Señor, espere en Él, no se altere a causa de aquel que está prosperando. Cuando nosotros estamos pasando por ese proceso de la lucha, de la prueba, y no vemos la respuesta de Dios, empezamos a ver que Dios bendice a otros. Empezamos a ver que Dios aún bendice a aquel que ni siquiera conoce de Dios. Y empezamos a desesperarnos. Nos alteramos, nos enojamos y agarramos lucha contra Dios. Pero el salmista bien sabía que nosotros, si esperamos en el Señor, Él a su tiempo nos dará la victoria. También sigue diciendo lo mismo en el versículo 8. Deja la ira. ¿Cuánto viene la ira rápidamente en sus vidas? Desecha el enojo. Cuando yo leí este versículo dije, Señor, pero ¿cómo que aquí está la ira y el enojo juntos? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando vienen los desacuerdos, cuando vemos que otro prospera y nosotros no, nosotros tomamos decisiones rápidas. Empezamos a molestarnos, nos enojamos con aquel que está cerca de nosotros y rápido perdemos la bendición de Dios. Sigue diciendo el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Fíjese la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero si no nos airamos de aquel que prospera, si nosotros caminamos confiado plenamente en que Dios
nos va a dar esa herencia. Los que esperan, ¿cuánto les gusta esperar? Tenemos que aguardar, tenemos que confiar. Cuando nosotros esperamos, tenemos que hacerlo confiando que Dios a su tiempo nos dará la promesa. Si yo hiciera una pregunta en esta tarde y dijera, hermanos, ¿cuántos tienen una promesa de Dios? Y usted no ve el día que llegue, estoy seguro que todos levantarían la mano. Porque todos tenemos promesa de Dios, pero nos desesperamos porque no vemos esa promesa. Decimos, ¿por qué Dios bendice a otro y a mí no? ¿Cuándo va a ser mi día? ¿Cuándo va a ser el día de mi victoria? Y aquí el salmista nos recordaba. Aquí el salmista, el versículo 10, el último, dice, pues de aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. La conclusión de esta porción, de estos 10 versículos, es que el salmista nos estaba enseñando que a pesar de nosotros no ver esa bendición aún, y al ver que otro prospera, no significa que nosotros no seremos prosperados. Significa que nosotros estamos en un proceso diferente. El malvado, el impío, la bendición que ellos tienen es momentánea solamente, leíamos al principio. Pero aquí nos enseña que si usted y yo creemos en Dios de todo corazón, esa promesa, esa respuesta a la oración que usted está pidiendo, llegará porque llegará, porque lo ha dicho el Señor. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Dice la palabra de Dios que Él es el amén, Él sí es. Y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Así que hermanos, confiemos en Dios plenamente, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Shaddai. ¿Sabe qué significa el Shaddai? El Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente. O sea, Él puede darnos lo que necesitamos y aún más. Y el salmista lo sabía. Tenemos que deleitarnos en nuestro Dios todopoderoso. La vida del cristiano, si queremos vivir una vida de victoria, tenemos que vivirla con gozo siempre, en las buenas y en las malas. Me gusta la vida de Job. Ustedes conocen la vida de Job. Él perdió todo excepto su esposa. Y una palabra que él decía: daré gracias a Dios cuando todo va bien y no cuando todo me va mal. No, en lo bueno y en lo malo voy a alabar a Dios. Y a nosotros muchas veces cuando nos va bien se nos olvida que lo que nosotros obtenemos proviene de parte de Dios. Y cuando nos va mal, entonces decimos: ¿por qué Dios no me bendice? Pero tenemos que deleitarnos en el Señor. Tenemos que encomendar nuestra conducta o aflicciones a quien es fuerte para darle la solución y transformar nuestra vida. Ese es Dios. Versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Plenamente confiamos en Él y Él nos va a bendecir. Y el salmista, como conclusión, nos aconsejaba: dejar la ira, deja la envidia, no te impacientes por los frutos momentáneos del maligno, que tú a tu tiempo tendrás la victoria. El fin del maligno será la destrucción, pero todo aquel que persevera hasta el fin, ese verdaderamente será salvo. Y Cristo nos ofrece, hermano, vida eterna. En esta tarde nosotros decidimos tener vida eterna o solamente momentánea, aparente. Quiero invitar al grupo de alabanza que venga y nos acompañe con unos cantos. Y para que usted tenga la vida en victoria, para que usted tenga la bendición, lo primero que usted necesita es entregarle su vida al Señor, abrirle su corazón a Cristo Jesús. Si en esta tarde hay alguien con nosotros que nos visita por primera vez o nos ha estado visitando por algunas semanas, y en esta tarde usted dice: yo quiero de Jesús, quiero invitarle para que levante su mano.
Entréguele su vida a Jesús. No salga de este lugar sin Jesús. Quizás esta sea la última vez que usted tiene la oportunidad de entregarle su vida a Jesús. El día de mañana no nos es prometido. Si hay alguien que dice yo quiero a Jesús, levante su mano y le vamos a guiar en una oración. Si no hay nadie, quiere decir que todos somos salvos. Si el Señor viene en este momento, todos nos vamos a su presencia. La palabra que estuvimos compartiendo en esta tarde nos habla del proceso de Dios, pero hay distracciones. Quizás en esta tarde usted dice: yo me he distraído y me he salido de la voluntad de Dios. He puesto mis ojos en aquellos que prosperan. He puesto mis ojos en cómo los demás salen adelante y he descuidado mi relación con el Señor. Yo le quiero invitar para que en esta tarde usted venga al altar y le diga: Señor, ayúdame, yo quiero seguir en tu proceso. Si usted dice: esta palabra ha llegado a mi corazón, yo necesito más de Dios, el altar está abierto. Si usted tiene una petición y quiere solamente oración, venga, queremos orar por usted. No salga sin la bendición de Dios. El altar está abierto, puede pasar y recibir su bendición en esta tarde.